Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Joyce Bedrosian, especialista en comunicaciones de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Tomaré algunas preguntas después de compartir un par de puntos muy breves con ustedes. Asegúrense de poner sus preguntas en el chat del Zoom, con su nombre y su medio. Hoy es domingo, 23 de noviembre. Y hace un momento, las FDI atacaron al jefe de Estado Mayor de Hezbollah en el corazón de Beirut, quien dirigía el fortalecimiento y armamento de la organización terrorista. El primer ministro Netanyahu ordenó el ataque por recomendación del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor de las FDI. Israel está decidido a actuar y alcanzar sus objetivos en cualquier lugar y en todo momento. Mientras Israel continúa golpeando objetivos de Hezbollah en el Líbano, el primer ministro Netanyahu dijo esta mañana en la reunión de gobierno que Israel seguirá haciendo todo lo necesario para evitar que Hezbollah restablezca su capacidad de amenazarnos. Israel continúa insistiendo en la aplicación total del acuerdo de alto el fuego con el Líbano, mientras toma medidas para garantizar nuestra seguridad. No permitiremos que Hezbollah, la organización terrorista, se recupere y reconstruya su fuerza para amenazar a Israel desde cualquier punto dentro del Líbano. Las actividades de esta organización terrorista siguen constituyendo una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano. A continuación, hoy se cumplen 779 días desde que Hamás lanzó por primera vez su brutal guerra contra Israel. También se cumplen 41 días desde que nuestros rehenes sobrevivientes, liberados, regresaron a sus hogares con sus familias, y desde que los cuerpos de nuestros rehenes fallecidos comenzaron a ser recuperados. La primera vez que Hamás violó el plan de alto el fuego fue hace casi 41 días, cuando decidieron no devolver a los 48 de nuestros rehenes, incluyendo a todos nuestros rehenes fallecidos, ya que aún tenemos 3 de ellos en cautiverio en este momento. Desde ese día, el grupo terrorista ha violado repetidamente el acuerdo. Desde no devolver a todos nuestros rehenes, hasta atacar a nuestros soldados y matar a 3 de ellos en la franja de Gaza bajo este plan. Hasta cruzar la línea amarilla de las FDI, representando una amenaza inmediata para nuestros soldados. Hasta robar ayuda humanitaria y brutalizar a su propia gente dentro de la franja de Gaza. Esto es Hamás. La organización terrorista que dijo estar comprometida con este plan, ha seguido demostrando lo contrario. Esto subraya la importancia de por qué Hamás debe ser desarmado y Gaza desmilitarizada, tal como se detalla en el plan de 20 puntos. Ahora, las violaciones por parte de Hamás continuaron durante todo el fin de semana. El viernes, 15 terroristas emergieron de un túnel en 2 ubicaciones distintas en el este de Rafah, donde nuestras fuerzas de las FDI estaban operando para desmantelar la infraestructura terrorista subterránea que quedaba allí. Ahora, en ese momento el viernes, las FDI detuvieron a 5 de los terroristas y eliminaron a 6 de ellos. Después de 24 horas de localizar a los terroristas restantes que habían salido de ese túnel, y que se escondían en Rafah, los 17 terroristas que intentaron huir de la infraestructura terrorista subterránea fueron contabilizados. 11 terroristas fueron eliminados y 6 fueron detenidos y trasladados para un interrogatorio adicional. Ahora, el sábado, un terrorista armado cruzó la línea amarilla de las FDI en un vehículo, y se ubicó en una carretera humanitaria por donde entra la ayuda al sur de Gaza. El terrorista comenzó a disparar contra soldados de las FDI desplegados en el área cercana. El incidente fue captado por un dron de las FDI y puede verse con total claridad. Un terrorista con una sudadera con capucha está en esta vía humanitaria, fuera de un vehículo estacionado, y comienza a disparar en dirección a donde están nuestros soldados. Poco después, los soldados eliminaron a ese terrorista. Este es un ejemplo de una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego, y en respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamás dentro de Gaza. Como resultado, Israel eliminó a 5 altos terroristas de Hamás, incluido el jefe de suministros en la sede de producción de Hamás. Esta persona era una fuente central de conocimiento en los sistemas de suministro y producción de la organización. Durante la guerra, también operó para transferir armas desde la sede de Hamás hacia comandantes de batallón y de campo, para ser utilizadas contra las fuerzas de las FDI. Israel no aceptará violaciones por parte de Hamás bajo el marco del alto el fuego, y nuestras fuerzas de las FDI continuarán desplegadas en la franja de Gaza de acuerdo con el acuerdo. Israel no descansará hasta que todos nuestros rehenes estén en casa. Los 3 rehenes que aún quedan deberían haber sido devueltos ya para recibir un entierro adecuado. Los países mediadores deben insistir en la ejecución completa del marco y exigir a Hamás que cumpla su compromiso de devolver a todos nuestros rehenes. Como dijo el primer ministro al inicio de la reunión de gobierno esta mañana, desde que comenzó el alto el fuego, Hamás no ha dejado de violarlo, e Israel está respondiendo en consecuencia.
Después de estas violaciones repetidas, Israel frustró estos intentos de dañar a nuestros soldados con gran fuerza. El primer ministro Netanyahu lo ha dejado absolutamente claro. Israel opera sin depender de nadie, y las acciones inmediatas para frustrar ataques son llevadas a cabo automáticamente por las FDI. Israel decide, sin depender de ninguna parte externa, cómo defenderse, eliminar amenazas y repeler ataques. Israel es responsable de su propia seguridad, y el primer ministro dice que es de máxima importancia que Israel asegure todas sus fronteras, y por eso Israel continúa golpeando al terrorismo en varios frentes. Ahora tomaré algunas preguntas. Bien. La primera pregunta. Pesa de Reuters. Número 1. Hubo un ataque israelí en Beirut hoy. ¿Cuál era el nombre del objetivo? ¿Debemos esperar más ataques en la ciudad? ¿Significa esto que el alto el fuego se ha terminado? ¿Planea Israel lanzar una ofensiva renovada en el Líbano? ¿Y hasta qué punto? Ahora, como dijo el primer ministro esta mañana, continuaremos haciendo todo lo necesario para evitar que Hezbollah restablezca su capacidad de amenazarnos, y lo decía en serio cuando lo dijo. Hezbollah no tendrá permitido rearmarse y operar dentro del Líbano, y esperamos que el Líbano exija cuentas a Hezbollah por esto. El primer ministro Netanyahu también dejó claro, como mencioné en el informe, que Israel opera sin depender de nadie, y las acciones inmediatas para frustrar ataques son realizadas automáticamente por las FDI. El Estado de Israel continúa insistiendo en la aplicación total del acuerdo de alto el fuego con el Líbano, mientras toma medidas para garantizar también nuestra seguridad. No permitiremos que Hezbollah, la organización terrorista, se recupere, reconstruya su fuerza y amenace a Israel desde cualquier punto dentro del Líbano. Las actividades terroristas de Hezbollah constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano, y las FDI continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos de Israel, nuestras fuerzas de seguridad y nuestros soldados. Tu segunda pregunta. El ministro Amichai Siklei escribió hoy en X que pidió al primer ministro, en la reunión del gabinete, expulsar a los diplomáticos turcos, cerrar el consulado turco en Jerusalén y la embajada, y prohibir la Organización de Desarrollo Turca conocida como TICA. ¿Cuál es la posición del gobierno israelí sobre esto? No tengo nada que compartir al respecto en este momento. En una declaración reciente, usted dijo que, a pesar de los planes de Estados Unidos de vender jets F-35 a Arabia Saudita, Israel estaba confiado en que mantendría su ventaja militar cualitativa. ¿Cómo espera mantener esa ventaja? ¿Hay conversaciones con Estados Unidos sobre que Israel obtenga otro equipo avanzado respecto a esto? El primer ministro, de hecho, tuvo una entrevista el jueves, y los remito a ella, donde también habla sobre este tema. Joel Pollak, del California Post. ¿Es probable que el alto el fuego se mantenga? ¿Y cuál es la reacción de Israel ante la revelación de que muchas de las cuentas más anti-Israel en X, que dicen pertenecer al movimiento MAGA, no están realmente basadas en Estados Unidos, sino en el extranjero, a menudo en países musulmanes? El alto el fuego está en vigor en este momento, e Israel está trabajando para hacerlo cumplir. Hemos estado trabajando para hacerlo cumplir en todo momento. Hemos cumplido nuestra parte del acuerdo desde que se estableció por primera vez, hace ya más de 40 días. Pero recordemos algo, Hamás continúa violándolo. Lo violaron casi desde el primer día, al no devolver a los 48 de nuestros rehenes al mismo tiempo. Y no solo eso, han estado brutalizando y torturando a su propia gente dentro de la Franja de Gaza. También han estado atacando a nuestros soldados. Israel hará todo para hacer cumplir el acuerdo de alto el fuego. Nosotros cumpliremos nuestra parte. Se espera que Hamás cumpla la suya. Este es un plan al que ellos se comprometieron. Isaac de Associated Press. ¿Puede confirmar la identidad de la persona atacada en Beirut? La declaración que leí en el informe es lo que puedo compartir con ustedes por ahora. L. George Soroka, The Washington Post. ¿Israel informó a Estados Unidos por adelantado sobre el ataque de hoy en el Líbano? Lo que puedo compartir con ustedes respecto a eso es que Israel toma decisiones de manera independiente, y hacemos esto para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados y a nuestras fuerzas de seguridad. Y en cuanto al Líbano, acabo de leerles una declaración dentro de nuestro informe, además de la otra información que les proporcioné sobre el ataque de hoy. Seysen, Dean Pierre. Sabemos que el ejército israelí y Kogat están coordinando con Estados Unidos en el recientemente establecido CMCC.
Ha habido informes de que Estados Unidos está intentando tomar el liderazgo en la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Es eso cierto? No tengo nada que agregar sobre eso en este momento, pero para obtener cifras actualizadas sobre la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza, pueden comunicarse con COGAT. Ellos comparten información actualizada en X durante toda la semana. David Isaac, de JNS. Se informa que Estados Unidos está planificando construir comunidades gazatíes del lado israelí de la línea amarilla en la Franja de Gaza. ¿Es algo que el primer ministro respalda? Y si es así, ¿cuáles serían los beneficios desde la perspectiva israelí de permitir que los gazatíes se establezcan más cerca del lado israelí? No tengo nada que compartir al respecto en este momento. Yori Cohen, Parnews Moss. Netanyahu dijo que Israel está decidido a alcanzar sus objetivos militares. ¿Significa esto que los altos el fuego están en pausa por ahora? El alto el fuego está actualmente en vigor. Hemos dejado claro, y como se detalla en este plan de 20 puntos, que jamás será desarmado, Gaza será desmilitarizada, y no habrá un futuro en el que jamás gobierne la Franja de Gaza con la capacidad de gobernar a su propia población. Estamos comprometidos con todas las etapas de ese proceso. Esto está claramente delineado dentro del plan de 20 puntos. Matthew Duran, de ABC Australia. ¿Cómo es que un ataque contra el jefe de Estado Mayor de Hezbollah no constituye una violación del alto el fuego por parte de Israel, dado que el lugar del ataque fue Beirut, muy lejos del área al sur del río Litani, que es donde Hezbollah debe desarmarse y retirarse? Matt, te remito a lo que compartí específicamente sobre este ataque. Joel Pollack, del California Post. ¿Cuál es la respuesta de Israel a las acusaciones de agresión sexual por parte de un terrorista de Hamás contra rehenes masculinos? El testimonio que está saliendo por parte de nuestros rehenes masculinos es crítico de escuchar. He visto una falta de cobertura por parte de medios de comunicación alrededor del mundo sobre lo que nuestros rehenes hombres han sufrido, y también lo que nuestras rehenes mujeres han atravesado. Pero recientemente, por supuesto, estos testimonios son horribles de oír. Nuestros rehenes pasaron por un infierno absoluto dentro del cautiverio. Y nos aseguraremos de que sus historias no solo se escuchen, sino que se cuenten, que se recuerden. Incluso cuando organizaciones mediáticas no quieren hablar del abuso que nuestros rehenes sufrieron, nosotros nos aseguraremos de que sus historias salgan a la luz. Pero es absolutamente espantoso saber por lo que estos hombres tuvieron que pasar durante casi 2 años. Esto simplemente habla de quién es Hamás, una organización terrorista repugnante. También brutalizan a su propia gente. Y esto no debería ser pasado por alto por los medios. Esta es la verdad. Este es el hecho de quién es Hamás. Y nuestros rehenes continúan contando sus valientes historias, llevando su propio coraje a su plataforma, a su propio espacio, asegurándose de que la gente conozca su historia. Y espero que las organizaciones mediáticas también cuenten sus historias. Gracias por esa pregunta, Joel. Bien, esas son todas las preguntas que veo por el momento. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, comuníquense con nosotros si tienen preguntas adicionales. Gracias.